Qué honor compartir con ustedes y bueno, por streaming con Cristian. En realidad ha sido un aprendizaje maravilloso y conocemos que el desarrollo de esta industria no tiene necesariamente como motivación o como motor el tema económico, sino más bien es una motivación ambiental en el ámbito de poder cumplir con los compromisos mundiales de la descarbonización al 2050, la carbono neutralidad y también el aumento de la resiliencia. Eso es de hecho parte del compromiso que tiene este país, de acuerdo al Acuerdo de París, valga la redundancia. Pero, sin embargo, de esta acelerada necesidad de la descarbonización frente a la crisis climática que pasa en el mundo y que nos afecta a todos, pero lamentablemente son pocos los países que reaccionan ante esto, esta capacidad de reacción versus la demanda que se tiene es algo que tal vez no está necesariamente en línea. Entonces, ¿cuál es este análisis? Esta pregunta va para Marcelo. ¿Y qué se requeriría? ¿Cómo enfrentar esta alineación entre la oferta y la demanda frente a la aceleración que necesitamos para combatir la crisis climática? Ok, gracias Carolina por la pregunta. Es difícil dar una respuesta en concreto porque responde a un proceso dinámico y ongoing, en proceso, valga la redundancia. O sea, hoy la oferta, el mercado en sí está en un estado naciente. Pasó quizás de embrionario a ahora naciente un poco más avanzado, porque ya tuvimos una curva de aprendizaje en torno a lo que implica, aunque hay todavía ciertos gaps en términos de expectativas. Y eso es un poco lo que está produciendo el chicken dilemma que hoy planteaba Pablo, respecto de que primero la demanda tracciona a la oferta o la oferta trata de impulsar a la demanda a través de motivarla en términos de conceptos, de hacer visualizar el propósito y lo que conlleva llevar a cabo el propósito. Recién en la última presentación se mencionaban un poco los COD que todavía entran en operación y muchas veces se hablan de años de desarrollo y no cuadran los COD con los años de desarrollo y mucho menos con las cadenas reales, el delivery time real que conllevan las tecnologías y a veces no pasa solo por el electrolizador, sino también por las otras tecnologías que se suman a la cadena de valor. Entonces, yo diría, para resumir, digamos, hoy por hoy hay una necesidad concreta. Constantemente, bueno, en el estudio, en el informe de evaluación número 6 del IPCC, que se publicó el lunes, digamos, hay un nuevo pay attention, no estamos cumpliendo, estamos atrasados y como hoy planteaba, ese atraso puede ser que se acelere y esa aceleración puede generar un ecosistema distinto que el de ahora y que lo vamos a ir transitando, con lo cual yo tengo sentimientos encontrados respecto de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, pero sí la convicción de que vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que todos nuestros clientes y los mercados donde operamos entiendan a cabalidad cómo lo deberíamos hacer, por lo menos darle nuestra mirada y acompañarles en ese proceso. Muchas gracias, Marcelo. Es bastante interesante ver cómo en este país, por más avanzado que estamos, pues falta algunos detalles para que la industria pueda desarrollarse en sí como un pilar fundamental. Y ahí viene la siguiente pregunta que quiero hacer a Yuris, y desde la perspectiva de una empresa que ya tiene infraestructura montada de transporte, almacenamiento, ¿cómo le ven al desafío por parte de la gobernanza, del tema regulatorio, el rol del Estado que debe jugar ante la diversificación, por ejemplo, que ustedes están pensando hacer en varios productos, ante la expansión en sí de la infraestructura y la necesidad de inversión, si es que esto viene por el lado de los subsidios, si vienen de incentivos? ¿Cómo analizan ustedes este tema desde el rol del Estado? Nosotros vemos esto del punto de vista del Estado tomando como base tal vez la Ley de Cambio Climático del 2021, donde ya se definen objetivos claros para el país y a partir de ahí una serie de requerimientos en particular al sector energético, ¿no? Entonces,
Eso, conjugado desde nuestro punto de vista con nuestro propio plan estratégico, nos da una pista y nos da una hoja de ruta tal vez que estamos diseñando en orden a establecer hitos claros de cómo pasar del hoy al mañana. Y tal vez la pregunta bien de fondo para nosotros es ¿cuándo llega ese mañana, ¿no? ¿Y qué características tiene? Hoy por hoy el hito mayor que se define es el 2050 para que Chile sea un país carbono neutral, donde tú bien decías, el 50% de esa carbono neutralidad viene de absorción, pero el otro 50% lo tiene que aportar el tejido industrial, y dentro de eso el sector energético entre el 18 y el 25 más o menos, ha ido variando el número dependiendo de las actualizaciones. Entonces, en función de eso, nosotros vemos que es claro que tiene que cambiar el portafolio, y ya no solamente, diría yo, definido por una ley establecida por el Estado, sino más bien por el mismo mercado. Hoy en día la banca de inversión ya te pregunta qué estás haciendo, cuáles son tus planes, cuáles son tus hitos. La banca de inversión, en el caso nuestro, nos empieza a preguntar sobre nuestros aportes en el alcance 3, cosa que hace algunos años era impensado que lo hicieran. Las aseguradoras, exactamente lo mismo. Las aseguradoras nos dicen, oye, a partir de cierto momento nosotros vamos a clasificar nuestro portfolio entre mayor o menor riesgo desde el punto de vista ambiental. Y eso ya es una realidad. Entonces yo diría que hay varias líneas de acción que empujan a las compañías, y en particular a la nuestra, una empresa de refinación, de exploración y perforación, o sea, básicamente de combustibles fósiles, a comenzar a ver cuál es la hoja de ruta que nos lleve a cumplir con nuestra parte al 2050 como primera alternativa, y después ver qué otras cosas que podemos hacer, pero siempre pensando en la viabilidad de la empresa. Y yo creo que ahí hay un tema muy, muy relevante. No podemos comenzar a hacer todo tipo de actividades asociadas a productos que hoy no son competitivos y el mercado no los toma como sustitutos, salvo que existan subsidios, cosas así, que hoy por hoy no los tenemos. El año pasado hubo a través de Corfo una licitación de $50 millones, se adjudicaron, pero a partir de ahí lo que esperamos es que eso siga aumentando. El país tiene muchas necesidades, una de ellas es esta, y por lo tanto lo que creemos es que nosotros responsablemente lo que tenemos que hacer es tomar como faro este hito del 2050, ver cómo nosotros aportamos a ese hito y en función de eso establecer nuestra hoja de ruta con hitos bien claros y relevantes, que es lo que todos nos están pidiendo, no solamente el Estado. Gracias, Luis, por la respuesta. Y en efecto, tomando como faro, vemos que aquí hay la necesidad, hay grandes necesidades, grandes desafíos todavía por solventar desde el ámbito privado, desde el ámbito del Estado, también todos los stakeholders, hay que aunar esfuerzos. Y tal vez en esta línea de las grandes necesidades que aún tiene Chile, vaya un poco la respuesta a la pregunta que tengo para Cristian. La respuesta es simple, la pregunta es simple, la respuesta tal vez no sea tan sencilla, sea un poco más compleja. Pero haciendo mención al proyecto Félix, al proyecto en Estados Unidos, ¿por qué decidieron hacer ese proyecto en Estados Unidos y no en Chile? Básicamente, esa es la pregunta. Ok, gracias por la pregunta. Yo diría principalmente es por el impacto económico que generan, digamos, los beneficios que sacó el gobierno de Estados Unidos. Son bastante importantes, o sea, estamos hablando, dependen un poco del nivel de contaminación que pueda traer consigo el hidrógeno, ¿cierto? Si el hidrógeno es verde, estamos hablando de subsidios del orden de $3 por kilo y del orden del 30% de la vida útil del proyecto, es decir, por 10 años aproximadamente si estamos hablando de 30 años de operación. Eso hace la diferencia en términos económicos. Nosotros tenemos que recordar que finalmente buscamos, ¿cierto?, que estos proyectos sean sustentables, ¿cierto? Queremos cumplir con todos los acuerdos y la misión que tenemos hoy en día como sociedad es descarbonizar el planeta, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, si no hay regulación
que te obligue en cierta forma a comprar el producto verde o que en cierta forma equipare la cancha, es decir, que en cierta forma pueda aplicar impuestos a elementos, a elementos contaminantes, perdón, tienes que competir por precio. Y hoy en día el hidrógeno intenta reemplazar al diésel o a otro tipo de combustible, y el precio es complejo digamos, de combatir, ¿vale? La diferencia es importante y yo creo que es principalmente porque hoy en día la industria del hidrógeno verde a través de electrólisis es una industria nueva. Si tú te fijas en la producción de hidrógeno a nivel global, entiendo que muchísimo menos del 5% se produce a través de electrólisis, la mayor parte se produce a través de otros métodos que contaminan. Entonces, capacidad instalada de proyectos de electrólisis son bajas a nivel mundial, estamos en un mercado incipiente y por consiguiente los precios de los equipos son hoy en día no los que probablemente sean en un futuro cuando esta industria logre penetrar en el mercado. Dicho esto, lo que nos pasó fue que el mecanismo de subsidio de Estados Unidos lo que hizo fue permitir que el hidrógeno compitiera digamos, con sus alternativas diésel u otras, y eso hace que tú tengas unas garantías de que lo que vas a producir finalmente lo vas a poder comercializar. Y eso hizo la diferencia. Hoy en día en Chile no lo vemos así por el momento, pero sí pensamos que en un futuro esto va a ser así. Por lo que conversaba en un inicio, esperamos que los precios de electrolizadores bajen, esperamos que el mercado también empiece a adoptar mayor cantidad de hidrógeno, ya sea en el extranjero o localmente, y hemos decidido apostar hoy en desarrollar proyectos que nos permitan estar en una condición de decidir invertir por ello o no en el 2025. Estados Unidos pasa hoy por los subsidios, creemos que Sudamérica va a pasar desde el 2025 en adelante, en resumen. Gracias, Cristian. Resumiendo en costos y en tema económico, tomo tus palabras cuando decías los costos de los equipos. Bueno, y esta pregunta va para Marcelo. ¿Crees tú que los costos de los equipos necesarios para esta industria irán hacia la baja como el mercado lo espera o no? Los costos de los equipos han venido bajando en forma sostenida y, de hecho, cuando en particular me tocó modelar varios proyectos para la región desde hace 3, 4 años atrás, hablábamos del orden de $1.000 el kilovatio. Y ahí había que explicar un poco qué es lo que incluye esos $1.000 por kilovatio instalado en este caso. Y ahí apareció el concepto de electrolizador versus sistemas de electrolización, ¿no? Porque estamos hablando de plantas de gases y depende del alcance que tengas, hay que tener claridad de lo que incluye ese costo en términos de CAPEX. Hoy por hoy, para proyectos de magnitud, estamos hablando en el orden de los $640 el kilovatio, con lo cual ha habido una sustancial disminución. Pero el enfoque, la mirada, el análisis y la modelación de los proyectos tienen que ser en términos de costo nivelado y no en términos de CAPEX. Porque en algunas tecnologías penalizan en CAPEX o tienen ventajas en CAPEX, penalizan en OPEX o viceversa. Y lo que hay que ver realmente sin el mercado objetivo, y ya hemos hecho más de 16 proyectos entre Australia, Arabia Saudita, Austria, Alemania, comenzamos ahora en Suecia, Estados Unidos. En cada mercado existe un ecosistema y por eso que también hablar de costos de tecnología, hay que ver en qué condiciones, en qué volumen, en qué plazo y también dentro de qué ecosistema. Porque cuando miramos desde el punto de vista de costo nivelado, si bien no es extrapolable, pero ya hay proyectos que hacen sentido económico en sus mercados y en función del ecosistema que van a servir. Entonces, la mirada tiene que ser un poco más holística, es más compleja, pero a su vez vale la pena hacer los ejercicios y ver realmente dónde hay que estar y con qué. Sin lugar a dudas, hay países que están tomando, digamos, tú puedes subvencionar la oferta o la demanda, han tomado iniciativas para activar esto, ¿no? Como decía hoy, estamos en un estado medio embrionario y nos cuesta movernos porque tenemos incertidumbre de la demanda, también incertidumbre de la oferta y tenemos expectativas, generalmente los off-takers tienen expectativa de reemplazar con algo nuevo, cuyo costo de producción, insisto, está
basado en 67, 68% del costo de la energía, y todavía no se habla de cómo va a bajar ese costo, y la energía puesta en el punto de consumo y no que produzca energía barata en el norte y después los costos sistémicos le suman 14, 15, 16 dólares por megavatio hora, digamos, en el punto de consumo. 1 a 3% del costo del agua es marginal, el agua más cara no supera el 3%. Y el CAPEX del electrolizador dentro de un sistema es el 40% y dentro del costo nivelado ronda el 24-26%. Entonces creo que estamos focalizando mucho en algo que realmente, digamos, se viene trabajando en eso, pero que no hace a lo sustancial. Hay que identificar buenos proyectos con off-taker que hagan, con contratos de largo plazo, que hagan sentido económico a la aplicación que se pretende y ver para qué mercado y buscar justamente lo óptimo en cada uno de las variables que hacen el sentido económico de un proyecto. Entonces no focalizaría tanto en el costo del CAPEX del electrolizador, porque también hay otros equipos dentro de lo que es la cadena de valor de una planta de gas, ¿no? Compresores y otro tipo de equipos que no tienen una curva de cost down tan significativa y hacen también a lo que es el CAPEX de una aplicación. Gracias. Y tomando en consideración el análisis del mercado objetivo, Yuris, esta pregunta va para ti. En la priorización o en el enfoque que uno tiene que tener estratégicamente, primero sería la cobertura del consumo local o hablamos directamente de exportación. Y si es que hablamos de exportaciones, ¿hablamos como un país, como Chile o como una región? Desde el punto de vista nuestro como ENAP, nosotros tenemos un rol estratégico de abastecimiento de combustibles en el país. Por lo tanto, entendiendo que nosotros estamos más en la cadena de infraestructura que del producto propiamente tal, lo que vemos es que, o lo que buscamos es complementos o sinergias, en este caso particular de offtake, con proyectos que puedan apoyarnos en lo que es el suministro, como digo, estratégico del país con energéticos. Por ejemplo, hoy en día es casi evidente que nosotros podríamos asociarnos con H&F porque producen combustibles sintéticos o van a producir combustibles sintéticos. Estamos esperando que lleguen a un valor competitivo para efectos de que sea un real sustituto de nuestra gasolina o complemento, porque probablemente no vayamos en una primera etapa a reemplazar la totalidad. Pero como ENAP te diría que lo vemos desde el punto de vista estratégico nacional, como abastecimiento de combustibles, dado que es nuestro rol estratégico. Ahora, desde el punto de vista de la región de Magallanes, yo creo que la visión es clara, es de exportación, básicamente. ¿Por qué? Porque en la región no tenemos grandes consumos, no tenemos un tejido industrial importante y por lo tanto todos estos desarrollos derivados de un alto potencial eólico que te va a permitir, otro tema importante dentro que es el costo nivelado del hidrógeno, que es el costo de la energía, que no es menor dentro de la cadena de costos, te va a permitir llegar a un precio relativamente competitivo de aquí al 2030 y por lo tanto la visión, creo yo, hoy en día de la región es de exportación y dentro de esa visión de exportación lo que nosotros buscamos es viabilizar muchos de esos proyectos apoyando con infraestructura, pero también buscando nuestro posicionamiento para cumplir con nuestro rol estratégico dentro de lo que es el país. Gracias. Y hablando un poco bajo el marco de aunar esfuerzos, incluso hasta por costos de la infraestructura, y habíamos visto en la presentación tuya, Cristian, que tú hablabas sobre la diferenciación y la competitividad que puede tener cuando nos referimos a exportación del hidrógeno verde, la región de Latinoamérica versus otros países por el costo. ¿A qué crees tú que se debe esto? Es decir, ¿cuáles son los factores de entendimiento y los factores de cálculo que te llevan a decir, ok, el hidrógeno verde que se puede producir, que se puede generar en América Latina puede ser mucho más competitivo que en otras regiones u otros países? Gracias por la pregunta. Principalmente son, bajo mi parecer, dos elementos clave. El primero es el nivel del recurso renovable que existe en la región. En Chile, por ejemplo, contamos con vientos en la Patagonia del orden de 10 a 12, 13 metros por segundo promedio anual.
que permiten tener factores de planta eólicos del orden de un 60%. Y sitios planos donde el CAPEX asociado a la construcción de un proyecto de ese tipo es muchísimo más bajo que pensar poner turbinas en cerro. Entonces, teniendo CAPEX bajo y buen recurso renovable, eso te permite generar energía a bajo costo. Y como decían nuestros amigos anteriormente, eso es parte importante del precio final de la producción de hidrógeno, el levelized cost of hydrogen. Lo mismo pasa en el norte de Chile. Tenemos la mejor radiación solar del mundo y eso implica tener factores de planta del orden de un 35% con sistemas bifaciales en sitios planos también con bajos costos de construcción y con un mercado ya existente y bastante maduro en Chile. Eso permite también generar electricidad a muy bajo costo y por consiguiente bajos costos de hidrógeno en un futuro. Y eso se repite un poco también en Colombia, por ejemplo, en el sector de La Guajira, donde los vientos también son similares a Patagonia, no son del mismo orden de son similares, digamos, no estamos en 60% de factor de planta, pero sí entre el 50 y el 55 aproximadamente, con sitios planos también, mismas características. Y en la zona nororiente de Brasil también. Nuestra posición, por ejemplo, en Ceará también nos permite acceder a vientos también con órdenes de magnitud similar. Y eso ya te permite bajar los costos de OPEX de generación, digamos, de hidrógeno. Eso en primer lugar, buen recurso. En segundo lugar, el nivel de riesgo país es importantísimo. Chile es un país sólido en comparación, digamos, a los competidores. Y en ese sentido, tener un weighted average cost of capital bajo o mediano, digamos, te permite también exigir rentabilidades del proyecto no tan altas y por consiguiente tener precios competitivos. Lo mismo similarmente pasa en Colombia y Brasil, en menor medida que Chile, pero tampoco están desbordados, ¿cierto? Y esa conjugación de tener un marco geopolítico de bajo riesgo y un buen recurso te permite generar el producto a muy bajo costo en comparación a la competencia. Muchísimas gracias por la respuesta, Cristian. Bueno, en honor al tiempo, porque nos quedan pocos minutos, vamos a dar el cierre al panel. Con muchísimo agrado de ver que la convocatoria… ¿tenemos preguntas? Sí. Bueno, iba a decir que con muchísimo agrado que la convocatoria de asistentes es muy similar con la que empezamos. Entonces eso demuestra el interés tan grande que tienen en todas las conferencias y paneles que se han dado. Vamos a dar paso a preguntas. Por favor, si nos pueden ayudar con el micrófono allá. Muchas gracias. Cristian, una consulta. Hemos visto la competitividad de Chile, pero también es un punto relevante en el desarrollo de proyectos los tiempos que se requieren para los estudios de impacto ambiental, los permisos ambientales, los permisos sectoriales. Ustedes que están en 4 países con, digamos, proyectos de escala similar, todos sobre 1 giga y medio acá en la zona de Antofagasta, en tiempos de permisos, ¿es competitivo Chile? ¿Cuánto es la diferencia con respecto a otros países? Y la segunda pregunta va en función que cuando, claro, uno ve los estudios de las agencias internacionales, siempre son en costo nivelado, pero también hay otros factores que afectan al precio final del hidrógeno, como por ejemplo puede ser el impuesto a la renta. Y claro, si uno ve países como Arabia Saudita, que tiene casi nulo de impuesto a la renta, obviamente el precio del hidrógeno se hace mucho más que competitivo, comparado con Chile que tiene un 27%. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál es tu análisis respecto a la competitividad de Chile en términos de permisos, comparación a otros países y en términos de impuestos? Gracias por la pregunta. Bueno, en términos de permisos, creo que estamos haciendo esfuerzos como país para ser un poco más amigables con el medio ambiente. Si bien, si nos comparamos con otros países como Brasil, Colombia, Argentina, etcétera, yo diría que este sistema es más robusto, está apuntando en cierta forma, a respetar un poco más el medio ambiente y las comunidades, y eso implica esfuerzos para los privados que hoy en día nosotros como AES estamos siguiendo, intentando cumplir con los requisitos, con ciertas guías, con ciertos criterios que si bien no son parte de una regulación, sí pasan a ser
eventualmente exigencia al momento de ser evaluados ambientalmente a través del organismo pertinente. Hemos visto que Brasil y Colombia van un poco más atrasados y por otra parte, nosotros también, dado esto, dada la competitividad de Chile, nuestros proyectos en las otras regiones tienen un poco más de retraso también en comparación a Chile. Entonces, ¿qué puedo comentar al respecto? Vemos esfuerzos importantes en líneas de base ambiental marítimas, por ejemplo, han salido nuevas guías que te exigen o te recomiendan medir 2 años seguidos. Y así, han salido 13 criterios, si bien recuerdo, desde agosto del año pasado hasta enero de este año, que te exigen en cierta forma medir por más tiempo, medir con mayor precisión las componentes ambientales, etcétera, etcétera. Y eso tiene una doble lectura. Desde el punto de vista quizás de esfuerzo económico y tiempo es mayor, es más exigente y por consiguiente puede ser más negativo para un privado, pero al mismo tiempo tiene una lectura positiva de que estamos como país intentando preservar todo lo que tiene que ver con comunidades y medio ambiente, lo cual es muy alineado con el objetivo final de este tipo de proyectos, que sean proyectos sustentables, ¿cierto?, para el futuro digamos, de nosotros mismos y de nuestras generaciones que siguen. Eso en resumen en comparación en la comparativa que mencionaba. En relación a taxes, ese es un tema que estamos mirando un poco más de lejos. O sea, hoy en día vemos que el mercado está muy abierto. No sabemos si el mejor equipamiento va a ser, por ejemplo, PEMO Alkaline. No sabemos si vamos a requerir mayor energía de la red o si vamos a tener que gestionar energía a través de sistemas de baterías de litio. No sabemos si el producto va a ser primero demandado localmente o en el extranjero. Y por consiguiente, los esfuerzos que estamos haciendo como compañía hoy intentan obtener, digamos, licencias que permitan la mayor flexibilidad posible al futuro al momento de tomar la decisión de inversión. Creemos que esta es la mejor vía para poder maximizar el futuro del proyecto, la viabilidad económica, técnica, regulatoria, etcétera, del proyecto. Y dicho esto, pensar un poco en los taxes asociados a las distintas configuraciones, la verdad, para ser sincero, es algo que hemos postergado, pero que queremos tratarlo en su debido momento. Y ese momento eventualmente va a ser en los bordes del 2024-2025. Si tenemos que ir a competir con países como Arabia Saudita u otros que se veían en el gráfico anteriormente, obviamente tendremos que hacerlo, pero yo diría que los main drivers del Levelized Cost of Hydrogen no tienen que ver mucho con los impuestos, sino más bien con los dos elementos que decía anteriormente. El primero es el Weighted Average Cost of Capital y el nivel de recurso renovable en el país y la proximidad de los proyectos al mar también, que es algo fundamental. En este caso en Chile no hay competencia a nivel global respecto a nosotros en lo que es el recurso eólico y solar, y respecto a la cercanía al mar somos un país angosto que tiene proximidad al mar no más allá de 200 kilómetros dependiendo del lugar donde estés, y esos dos elementos más el bajo riesgo geopolítico hacen de Chile, yo diría, un competidor inclusive teniendo deficiencia desde el punto de vista de taxes en términos competitivos, digamos, de mercado. Eso no significa que no sean de buena ayuda en un futuro políticas de ese tipo, pero en principio no lo veo como una barrera de entrada para que nuestros productos puedan servir al extranjero. Gracias. Tenemos otra pregunta, por favor. Aló. Cristian, Pablo Redondo Ausenco. Una de las láminas nombraste o pusiste que piensan tener un pipeline por región. ¿Qué ha pensado en términos de hasta qué distancia cubrir, materialidad, diámetro? ¿Diámetro? Me perdí la última parte. Sí, ¿qué tipo de pipeline? ¿De qué material? ¿Qué distancia piensan cubrir? Perdón, quizás no fui muy específico en la presentación. Pipeline me refería a portafolio de proyectos. Queremos tener no un proyecto por país, sino más bien un pipeline, se refiere a portfolio, a una serie de al menos 1 o 2 proyectos por país. Esa era la intención de la lámina, disculpa por no haber sido tan claro. Tenemos otra pregunta por acá adelante. Gracias. Para Marcelo, la pregunta,
Desde el punto de vista de los desarrolladores de tecnología, equipamiento, en Chile estamos trabajando con proyectos de energía renovable, que es una fuente variable de energía, y la mayoría de ellos probablemente no esté conectada o a la red o no tengan sistemas de almacenamiento para garantizar un suministro estable de energía a los electrolizadores. Esto conlleva probablemente a tener que reforzar o hacer construcciones más robustas para aumentar la confiabilidad mecánica de los equipos que están expuestos a esta variación. Justamente lo que se busca en las plantas de proceso en su mayoría de las veces es mantener estable la operación para evitar impactos en la confiabilidad mecánica de los equipos. ¿Cómo esos desarrollos tecnológicos que probablemente empresas como Siemens están desarrollando o estudiando para robustecer estas instalaciones, si es que lo están haciendo, cómo va de la mano o cómo se relaciona eso con la reducción de CAPEX que se espera cuando probablemente tengamos que tener materiales más robustos, instalaciones un poco más reforzadas y cómo relacionamos eso, como te digo, con la reducción de CAPEX que esperamos? Ok, gracias por la pregunta. Es bastante amplia respecto de los conceptos que van a obrar para hacer proyectos que sean costo efectivos y además robustos y resilientes en términos tecnológicos. Hay varias líneas de acción. Por ejemplo, a través de Siemens Gamesa, que es una compañía que pertenece a Siemens Energy, y en lo que es en materia de generación eólica, ya hay turbinas que están siendo desarrolladas y pronto se van a difundir en términos de justamente trabajar de la mejor forma técnicamente posible para, sobre todo en parques que estén aislados, off-grid, producto de que tienes grandes desafíos como por ejemplo que se te caiga el parque y cómo lo levantás. Entonces eso es una mezcla de electrónica de potencia con también digitalización que te permite tener una porción muy pequeña de almacenamiento para que por ejemplo un molino que parte como motor después sea el suministrador de una serie de molinos, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un desarrollos tecnológicos que mezclan entre software, control y equipos que puedan trabajar con esa variabilidad. Máxime nosotros cuando trabajamos con equipos PEM, que los equipos PEM, además de ser muy flexibles, tienen un ramp-up muy rápido, de unos 30 segundos, y un ramp-down de 45 segundos, con lo cual, digamos, exige que todo el sistema que lo alimenta sea compatible desde ese punto de vista. Y eso es más o menos lo que tú me estás preguntando. Al menos así lo interpreto, sí, está bien. Los factores de planta de los parques, tenemos 9 horas de sol, hay proyectos que probablemente van a estar más tiempo fuera de servicio que en servicio y probablemente no tengan almacenamiento. Entonces, justamente son ciclos, son procesos muy cíclicos. Ahí te lo complemento con lo siguiente. Nuestro primer eslabón del offering tiene que ver con el área de consulting. El área de consulting lo que hace es a través de una metodología que se llama Energy System Design y un software propio que se llama PSDD, modela aplicaciones por bloques y la interacción y resuelve un problema matemático y una dinámica del proyecto, por ejemplo, en 20 años. Porque muchas veces vemos los proyectos, que le llamamos ideas de proyecto, fotos, pero todavía no se sabe cómo actúa dinámicamente. Eso lo que hace es analizar por bloques, el bloque, por ejemplo, de energía y busca el óptimo en costo de nivelado de la energía. Por ejemplo, vamos a producir hidrógeno verde vía electrólisis de agua, entonces busca el óptimo en costo nivelado. Y si vamos a un derivado, amoníaco, vamos a tomar ese ejemplo, también el costo optimizado y la interacción entre ambos. Entonces lo que define el software es el sizing de cada uno de los componentes y dónde hay que almacenar y qué. Si conviene, en virtud de la tipología del proyecto, por ejemplo, mayormente todos off-grid dado por un simple hecho de que si tú te conectas a una red para respaldarte en red, también tienes el tema de la certificación, ¿no? Si realmente ese hidrógeno va a ser tan verde como lo quieres. Hoy daba un ejemplo, por ejemplo, si estuviera conectada a la red europea, más o menos daría unos 23 kilos de CO2 por cada kilo de hidrógeno producido. Entonces, eso es un tema. Al ser off-grid, se busca, bueno, se modela, ok, yo produzco con fotovoltaico y qué más, almaceno, por ejemplo, una porción de baterías, reelectrifico con un equipo rotante o reciprocante a hidrógeno, vuelvo a hacer cracking de amoníaco, por ejemplo, para gasificarlo, etc. El virtuosismo de esas modelaciones hacen que puedas ver cómo funciona la película y dónde tienes que ajustar y qué tipo de tecnologías tienes que utilizar para justamente
siempre optimizar el costo nivelado, que es el enfoque que nosotros pretendemos siempre poner sobre la mesa, no focalizar tanto en CAPEX de esto y de aquello, sino con todo esto, ¿cuál es tu costo nivelado? Y ese es el que está después sumado a los taxis locales y también la infraestructura. Acá, digamos, hay algo que pesa mucho en cada aplicación que tiene que ver con la infraestructura que vas a contar para la escala de proyecto que te planteas hacer. De nada. Gracias. Vamos a tomar una pregunta más, si es que hay. ¿Una pregunta? ¿No? Ok. Bueno, por mi parte no me queda más sino que felicitar a los 3 panelistas que me acompañaron hoy en esta sesión. Un aplauso para los 3, por favor. Y asimismo como felicitar, como les decía, desde mi país y como ecuatoriana, les felicito a todos ustedes y al país de Chile por el gran avance, por los proyectos del desarrollo y por la valentía de ser el país pionero, y espero que mi país pueda seguir este ejemplo. Gracias, Fisherman, por invitarme, tomarme en cuenta para este panel.